Hola muchachos, ¿cómo están? Una disculpa, de repente tengo fallas de internet y pues obviamente eso es algo que no se puede evitar. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a grabar lo que en la parte que nos quedamos del ejercicio. Vamos a volver a hacer esto y ya para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan consultar en una grabación y posteriormente si hubiera dudas al respecto, pues ya lo podamos resolver con más calma, ¿va? Entonces, en la clase alcanzamos a revisar la parte del riesgo relativo, su cálculo y cómo es que se interpreta. Nos quedamos viendo o nos quedamos con el pendiente de revisar lo que es o cómo se calcula la razón de momios. Recordando que esta se interpreta o se conoce también como odds ratio. La razón de momios es un estimador del riesgo relativo y lo vamos a utilizar cuando no podemos garantizar en un diseño epidemiológico qué fue primero, si la enfermedad o el factor de exposición. En este ejemplo que tenemos, yo no sé, en teoría, si las personas primero tuvieron pielonefritis o primero consumieron el suplemento. Asumo que este es mi factor de exposición, pero no estoy seguro cronológicamente porque no lo vi. Simplemente les pregunté, pero cronológicamente es algo que yo no tengo la evidencia en físico, o sea, no lo hice yo, no lo vi yo. Entonces, en esas situaciones utilizamos justamente la razón de momios. La razón de momios tiene dos fórmulas. La primera consiste en la división de estos elementos, A entre C, y ese resultado se divide por B entre D. O la otra fórmula es la multiplicación de los productos cruzados, que en este caso sería A por B entre, A por D entre B por C. Independientemente del cálculo que se haga, el resultado debería llegar al mismo número. Entonces, siguiendo esta fórmula, tendríamos 10 entre 2 sobre 90 entre 98. Y de este lado tendríamos 10 por 98 entre 90 por 2. Haciendo nuevamente la sustitución, si nosotros hacemos el cálculo, ustedes pueden tomar su calculadora y pueden hacer esta división de forma directa, poniendo entre paréntesis primero 10 entre 2 y lo que les dé, abren otro paréntesis, 90 entre 98 y el resultado les debe dar 5.44 o 5.4. Si lo hacen de esta otra manera, multiplicando, pueden hacer lo mismo, ponen entre paréntesis 10 por 98 y el resultado lo multiplican por paréntesis 90 por 2 y también les debe de dar 5.4 o 5.44. Bien, entonces ahí está. En ambos casos tenemos exactamente el mismo resultado. Ahora, ¿cómo se interpreta? La interpretación va en función a los datos que nosotros ya tenemos, es decir, a estos factores de exposición y a estos elementos o a esta enfermedad que estamos estudiando. Como es un estimador del riesgo relativo, entonces vamos a hablar no de riesgo, sino de probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad. Ahora, ¿la probabilidad de qué? La probabilidad de presentar la enfermedad o de ser un caso. Entonces, la probabilidad de tener pielonefritis. Y hay que considerar que esto es en relación de las personas que están expuestas con las que no están expuestas. Entonces, la probabilidad de tener pielonefritis cuando se consume un suplemento de proteína durante 3 veces al día durante 3 meses. ¿Por qué esto? Porque hay que recordar que es lo que nuestro periodo de estudio nos está marcando. Es lo que nos está indicando aquí, 3 veces al día durante 3 meses. Y ahora sí ponemos nuestro resultado. Es 5.44 veces mayor que cuando no se consume suplemento de proteína. ¿Sí? Y ahí está. Ese es nuestro resultado, así lo interpretamos
Y de esta manera tenemos una estimación, ¿ok? Porque ojo que aquí estamos utilizando la palabra probabilidad y esta probabilidad la estamos considerando como una estimación del riesgo. ¿Ok? Por lo tanto, así lo entiendo yo, como la estimación del riesgo. Porque recuerden que yo no puedo hablar de riesgo si yo no conozco a ciencia cierta exactamente qué fue primero, la exposición o la enfermedad. Pero sí puedo asumir la probabilidad. Y de alguna manera sé que es probable que suceda. Perfecto. Esta es la razón de momios. ¿Qué más podemos calcular aquí? Vamos a borrar todos estos datos. Y vamos a ver qué otros elementos podemos calcular. Tenemos otros indicadores epidemiológicos que podemos nosotros calcular que nos van a servir o nos van a ayudar para identificar otros elementos u otros factores para poder establecer ciertas prioridades en salud. Y uno de los más importantes va a ser nuestro riesgo atribuible poblacional. ¿Sí? Riesgo atribuible poblacional, que se abrevia como porcentaje de RAP. ¿Sí? Bien, este factor o este riesgo va a ir asociado a qué tanto se eliminaría una enfermedad si las personas no estuvieran expuestas al factor. ¿Ok? Ahorita vemos la interpretación. Pero se calcula de la siguiente manera. Esta va a ser nuestra fórmula del riesgo atribuible poblacional. Vamos a tener que es igual a PC, donde PC va a ser una razón de sujetos que están enfermos y que están expuestos sobre total de los enfermos. Va a ser PC igual a, PC por el resultado de dividir riesgo relativo menos 1 entre riesgo relativo. Por lo tanto, yo necesito conocer riesgo relativo. Y para poder obtener este dato, tenemos que PC es igual a casos expuestos entre total de casos. Sustituyendo, aquí tenemos que PC es igual a casos expuestos, 10, entre total de casos, 12. Y esto nos va a dar como resultado, si toman su calculadora y hacen esa división, 10 entre 12, 0.83. Vamos a dejarlo en 0.83. Perfecto. Y tenemos que calcular el riesgo relativo. El riesgo relativo, tomando la fórmula que ya conocemos, va a ser incidencia de expuestos sobre incidencia de no expuestos. Esto equivale a dividir A entre N1 entre C entre N0, que esto corresponde a la división de 10 entre 100. De hecho, esto ya lo calculamos anteriormente. Entre 2 entre 100. Y si ustedes hacen este cálculo matemático, debe dar lo siguiente: 10 entre 100 sobre 2 entre 100 les debe dar exactamente 5, un valor de 5. Este es mi riesgo relativo. Perfecto. Entonces ya tengo mis elementos para poder calcular mi porcentaje de RAP. Porcentaje de RAP, por lo tanto, vamos a hacerlo aquí abajito para que nos tengamos más espacio, va a ser igual a 0.83 por 5 menos 1 entre 5. Recuerden que primero tenemos que hacer esta parte. Entonces aquí pondríamos, voy a bajarme un poquito, aquí pondríamos que el porcentaje de RAP es igual a 0.83 por 4 entre 5, que nuevamente sustituyendo
Eso corresponde a 0.83. Si ustedes hacen 4 entre 5, les da 0.8. Entonces 0.8 y 0.83 por 0.8 les debe dar 0.66. Este va a ser nuestro porcentaje de RAP. Pero ojo, que el indicador no lo está marcando con porcentaje, por lo tanto, a este resultado yo lo voy a multiplicar por 100. Y eso me va a arrojar finalmente 66%. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que ya con este valor que ya calculamos, vamos a interpretar tomando como referencia los datos que tenemos de nuestro estudio original. Entonces, aquí vamos a poner, recordando que el riesgo atribuible poblacional es una forma de entender cuántos casos de enfermedad se eliminarían si yo quito el factor de exposición. Entonces aquí podemos redactar o podemos escribir lo siguiente, ¿sí? Tomando en consideración los datos de nuestro estudio, podemos decir que la reducción de los casos o en la proporción de pielonefritis, ¿sí? Porque recuerden que estamos hablando de, digamos, de la enfermedad o de la enfermedad en cuestión de la que estamos trabajando. La reducción de la proporción de pielonefritis sería del 66%. Y ahora hay que considerar nuestro factor de exposición si las personas no consumieran suplementos de proteína 3 veces al día durante 3 meses. ¿Ok? Toda esta sería nuestra interpretación, tomando como base, tomando como referencia los datos de nuestra enfermedad y de nuestro factor de exposición. Vean que aquí yo estoy incluyendo o estoy utilizando ya mi resultado, porcentaje del RAP, y estoy haciendo énfasis en la reducción de la proporción de la enfermedad. Eso es lo que me ayuda a mí a entender cómo funciona el riesgo atribuible poblacional. Y pues obviamente con sus respectivas fórmulas de cálculo. Bueno, otro indicador que yo puedo utilizar, que también me resulta útil para la parte de las prioridades en salud, es el riesgo atribuible, pero a la exposición o al factor. Vamos a borrar todo esto. Ok. Mi siguiente indicador epidemiológico se llama entonces riesgo atribuible a la exposición. Riesgo atribuible a la exposición. Y se abrevia como porcentaje de RA. ¿Vale? Bien, este es un indicador mucho más sencillo y nos expresa qué tanto un factor ocasiona la enfermedad que estamos estudiando. Esto es muy común y se utiliza como para entender el impacto o la fuerza que tiene un factor. La fórmula del porcentaje de RA es muy sencilla. Vamos a tomar el riesgo relativo menos 1 entre el valor del riesgo relativo. El riesgo relativo, por cálculos previos, sabemos que es igual a 5, porque ya lo calculamos anteriormente. Entonces realmente solo vamos a sustituir aquí. Porcentaje de RA es igual a 5 menos 1 sobre 5. Nuevamente sustituyendo, RA es igual a 4 entre 5 y una vez más, si ustedes hacen 4 entre 5 en su calculadora, les da 0.8 exactamente. Bien,
Ahora, nuevamente, como estamos hablando de un porcentaje de riesgo atribuible, esto hay que multiplicarlo por 100 y entonces lo expresamos como 80%. Bien, ahora, ¿cómo se interpreta esto o qué quiere decir? Tomando como referencia los datos de nuestro caso que estamos estudiando, recordemos que el porcentaje de riesgo atribuible a la exposición nos da la idea de la proporción de casos expuestos que podemos atribuirlos al factor de riesgo. Entonces, aquí podemos decir que el 80% de los casos de pielonefritis, que es nuestra enfermedad de estudio, ¿sí?, se deben a la exposición, o se hace al consumo de suplementos de proteína 3 veces al día durante 3 meses. Por lo tanto, este indicador nos habla de la fuerza, ¿sí?, que tiene el factor. Es decir, que de alguna manera si yo tuviera una persona, más o menos, por expresarlo de una manera, que consumiera proteína 3 veces al día durante 3 meses, tendría un 80% de desarrollar pielonefritis en el futuro. Más o menos poderlo entender de esta manera por sí sola, ¿sí? Entonces, esto es como una forma de interpretar o expresar este indicador. Espero que les haya sido útil. Nuevamente les pido una disculpa por los problemas que tuve en relación con el internet. Y ya la siguiente clase que podamos retomar de forma sincrónica, veremos nuestro siguiente tema, ¿ok? Vamos a estar un poquito atrasados, pero no se preocupen, nos podemos poner al corriente sin ningún problema. Pero me interesa que quede claro esta parte de los cálculos y los ejercicios. ¿Sale? Nos vemos, muchachos, que estén bien, cuídense.